VTR presenta. Este es un programa de VTR. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. En algún momento la gente puede haber creído que uno había tenido como un interés retro en este movimiento que se ha desplegado en torno a la igualdad de género y que podía ser como un recuerdo de los 70, pero la verdad es que la lucha de género hoy día es una de las grandes cuestiones que tiene que resolver o tratar de resolver la humanidad para los próximos 30 años. Tenemos que resolver temas de acceso no solo porque es justo y porque son los derechos de todas las personas tener derechos iguales, sino porque las mujeres se han convertido en una fuerza laboral y en un motor de desarrollo estructural para enfrentar los grandes saltos que se vienen hacia adelante, no solo para Chile, sino para el mundo. Sobre este tema, sobre los temas de desigualdad de género, que son claves para el desarrollo en particular de América Latina, trata el último estudio que hizo RIMISP sobre este tema en Latinoamérica. Queremos meternos en el tema, identificar cuáles fueron nuestros territorios representantes en ese estudio, qué podemos aprender de ellos, cómo disminuir las brechas de género a lo largo del país. Esas son algunas de las preguntas que nos hemos hecho. Este de verdad es uno de los temas importantes del futuro, así que quédese con nosotros que aquí comenzamos Panorama 15. Alta congestión vehicular o el tremendo taco en Viña del Mar llegó para quedarse. Es por esto que se reactivó la Comisión de Seguridad Vial, que tiene por objetivo estudiar y analizar la infraestructura y el comportamiento de los usuarios en las vías de la ciudad, proponiendo distintas soluciones. Bernardo Vélez con algunas propuestas. Hoy transitar en Viña del Mar en horas punta, mañana y tarde se ha transformado en un dolor de cabeza. El aumento sostenido del parque automotriz, el ser una ciudad pasillo, desde donde convergen todos los vehículos que se trasladan a Valparaíso desde el interior, la falta de concreción de proyectos de infraestructura vial y el crecimiento propio de la comuna hace plantear que la congestión vehicular llegó para quedarse. Un tema que Viña sigue creciendo en cuanto a centros turísticos, a centros de restaurantes, centros de mall, centros de estudiantes de toda la región, por lo tanto ya un hecho que cada fin de semana, no solamente los fines de semana largos, cada fin de semana se producen atoches en todas las calles de Viña del Mar y eso significa el parque automotor, más las personas que vienen de otras comunas a Viña del Mar como un polo de atracción turístico y estudiantil y comercial. Una situación que preocupa en el municipio, por lo que a petición de la alcaldesa Virginia Reginato se reactivó la Comisión de Seguridad Vial, mesa técnica que tiene por objetivo estudiar y analizar la infraestructura y comportamiento de usuarios en las vías de Viña del Mar, proponiendo diversas soluciones. Detectar los problemas y ver cómo los solucionamos y de dónde obtenemos los recursos, que pueden venir del municipio o pueden venir, como en el caso de las medidas de rápida ejecución del Ministerio de Transporte. Esta mesa nos permite reflexionar al respecto, direccionar recursos y por supuesto que como Ministerio de Transportes vamos a estar muy atentos también a poder participar activamente y a invertir lo que sea necesario para poder sacar una cartera de proyectos que nos permita derechamente poder abordar estas problemáticas. Además de adoptar una serie de medidas como instalación de semáforos, recarpeteo, señalización horizontal e instalación de tachas, expertos y autoridades plantean otras iniciativas. Tratar de descongestionar algunas zonas, sobre todo en ciertos horarios, que son las horas peak del día, en el cual hay zonas que no van a tener que tener estacionamiento. Lamentablemente se van a tener que suspender los estacionamientos porque eso está provocando hoy día atoches. La única forma de disminuir la congestión es aumentando la capacidad vial. La capacidad vial es teniendo más calle, más conexión vial y eso es una forma de mitigar este impacto que hoy día tenemos, que es la alta tasa de crecimiento automotriz, que dicho de Dios sea de paso, este año en regiones fue superior que incluso en el área metropolitana. Por otra parte, también se plantea mejorar el servicio de locomoción colectiva y en más de alguna ocasión la restricción vehicular, lo que no se ha logrado concretar porque la ley establece que solo en el ámbito ambiental. Otra medida que se estudia en la Comisión de Seguridad Vial es la implementación de vías segregadas y compartidas en el centro de la ciudad Jardín. Desde Viña del Mar informó para Panorama 15 Bernardo Vélez. Gracias
al universo y todas sus buenas cosas se acercan las vacaciones de invierno y en la Araucanía se trabaja a toda máquina para tener lista la ruta Puesco-Mamuil-Malal que unirá a la región con Argentina. Este camino además permitirá que los visitantes conozcan las bellezas y cultura de la zona a través de miradores y un proyecto turístico. Silvia Paillán, especialista en la región de la Araucanía, nos trae el reporte. En la línea de potenciar el creciente flujo de turistas argentinos a la zona, la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas se encuentra trabajando en la pavimentación de la ruta Puesco-Mamuil-Malal, ubicada en la comuna de Curarrehue. Es que esta ruta se enmarca dentro de nuestro plan de la ruta Interlago. Por lo tanto, ese es un trabajo que tiene la mirada del Cernatur. Y tú puedes ver en las imágenes que hemos salvado 2 araucarias importantes. En definitiva, no hemos cortado ni una de las que estaba contemplada inicialmente en el proyecto. Adicionalmente a eso, tiene una calzada adecuada que permite una conectividad con seguridad, que es lo que buscamos en este caso. Acción importante si se considera que solo durante lo que va del año el aumento de trasandinos a Chile supera el 30%, con lo cual el turismo y la dinamización de los servicios de la zona lacustre tendrían un fuerte incentivo para vacaciones de invierno. El mejoramiento de la infraestructura es un elemento fundamental para dar soporte a la actividad turística de nuestra región. Bueno, del total de turistas extranjeros que visitan nuestra región, alrededor del 90%, entre el 85 y el 90%, son ciudadanos argentinos. Por lo tanto, son un tipo de turista que para nosotros es realmente muy importante. La ruta está muy buena, muy bien señalizada, muy prolijo todo, la verdad que da gusto de venir. Los paisajes son hermosísimos, igual que en la parte de la cordillera argentina, son hermosísimos, pero los vemos mucho más cuidados en esta parte. Justamente veníamos hablando de eso, que está muy buena, muy segura, limpiecita, ordenada. Tiene este mirador que da la comodidad para descansar un poquito antes de poder seguir. Y creo que va a favorecer, o sea, ya se está notando ya muchos visitantes argentinos que vienen a aprovechar del comercio acá, como les conviene el cambio, y a uno también le conviene porque es más fácil llegar a Argentina de una forma más cómoda y más rápida. O sea, obviamente favorece harto. El proyecto vial también consideró la construcción de 3 miradores que permitirán contemplar los sitios de belleza escénica de la ruta, mientras en los próximos meses se entregará la ruta Cunco-Colico, la que incluso considera ciclovías. En tanto, en el mediano plazo se proyecta el diseño de ingeniería de las obras de mejoramiento del Paso y Calma. Para Panorama 15 fue el informe de Silvia Paillán. Como una verdadera teleserie se podría definir la construcción del estadio de Ovalle, otra teleserie más en el fútbol. Escuche bien, cuando se inició la construcción encontraron restos arqueológicos. Luego la constructora se declaró en quiebra y de eso ya han pasado 10 años. Hoy las obras llevan un 50% de avance y los ovallinos están esperanzados, pero inquietos. Melissa Rodríguez con la historia. Un recinto con normas FIFA donde toda la comunidad va a poder asistir a los eventos deportivos, ver cómo Club Deportes Ovalle hace de local e incluso poder llevar hasta la perla del Limarí grandes números artísticos. Esa era la promesa que se fue quedando en el tiempo. Primero por el hallazgo de restos de culturas que allí vivieron hace años y finalmente por la quiebra de la empresa antes a cargo del proyecto. De eso ya han pasado años y por fin hay buenas noticias. Los más sorprendidos por el avance y la magnitud de la infraestructura fueron los vecinos de Ovalle tras recorrer las dependencias de lo que será el futuro estadio. El estadio en sí va a ser, según la figura, algo de lujo. Ojalá que nuestro club deportivo esté a la altura de eso. Y con respecto a nosotros también somos dirigentes con la señora Norma del programa Quiero mi barrio y de aquí en adelante más va a ser Quiero mi estadio cuando vengamos acá a disfrutar de esto. No, feliz porque con el gobierno estamos haciendo, imagínense lo que lo está haciendo un estadio para nuestros niños. Estamos esperando tanto tiempo y que aquí se está realizando esto es un sueño. Y yo sé que es una realidad porque es todo de verdad. Un 50% de avances en las obras del estadio y de no mediar ningún contratiempo debería estar terminado este año y entregarlo a la comunidad de Ovalle. Así que a cuidar este espacio deportivo, no solo para el fútbol, también va a ser un espacio cultural, va a ser un espacio para el atletismo, a cuidarlo y a usarlo con mucha intensidad. Yo creo que esa es la invitación.
Este espacio no solo será para el fútbol, también para el atletismo y va a conjugar el rescate patrimonial a través de un museo de sitio, con los restos arqueológicos encontrados durante su construcción. 11.000 millones de pesos para el nuevo estadio, que tendrá un aforo de 5.000 personas, y en sus graderías se reflejará la iconografía diaguita, mezclado con los colores que representan al Club Deportes Ovalle y a toda la ciudad. La reunión de los vecinos y la identidad, en algunos casos y lugares, puede traducirse en un estadio, y el de Ovalle sí que ha sido un sueño anhelado por miles. Melissa Rodríguez, Panorama 15. Momento de revisar los titulares de los diarios ciudadanos de la red Mi Voz. Revolucionaria iniciativa llegó para aumentar la productividad ganadera en la región de Arica y Parinacota. Al estilo de los clásicos teleprompter televisivos, pero con un traductor en vivo y en directo de la lengua aymara, se realizarán talleres que buscan impulsar y fortalecer el desarrollo organizacional de la Asociación de Ganaderos de General Lagos. Encuentra toda esta información y toda la noticia, los detalles, etcétera, en el morrocotubo.cl. Una serie de irregularidades detectó la investigación realizada por la Contraloría a 9 contratos de construcción y mejoramiento de plazas y espacios urbanos mandatados por el Serviu de la región del Maule. Las inconsistencias irían desde pagos por trabajos aún no realizados, falta de respaldo de boletas de garantía y visaciones faltantes. Más información sobre este confuso escenario en el amaule.cl. Cierran matadero ilegal en las cercanías de Punta Arenas. El recinto fue descubierto en el marco de un control rutinario de carabineros. Los uniformados detectaron que el sector de Barranco Amarillo a un sujeto que estaba arrojando bultos al mar. La detención del sujeto y el rescate de los desechos arrojados al mar permitieron dar con este matadero clandestino. Detalles en el magallanews.cl. Nos vamos a una pausa en Panorama 15 y ya volvemos con más. Como les comentábamos, hoy día queremos mirar, hacer un doble clic sobre cómo estamos en Chile, ciertas ciudades y sus niveles de inequidad. Y en este caso hacemos una entrada un poco más en el tema del género, que es un tema que está muy de moda, podríamos decirlo, definitivamente una tendencia, porque es uno de los principales problemas que tiene que resolver la humanidad en el mediano plazo, por lo tanto nos va a acompañar mucho tiempo. Hoy día, para hablar sobre este informe que hizo RIMISP, el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, estamos con su directora Ignacia Fernández. Muchas gracias por estar otra vez en Panorama 15, Ignacia. Hola Paloma, muchas gracias a ustedes. Antes de empezar la entrevista, yo te hacía esta pregunta así como a veces un poco ridícula, pero si uno pudiera elegir un gran hallazgo que nos tira este informe y que nos da alguna luz, ¿cuál sería ese hallazgo que comentarías con el público? A ver, el informe básicamente en materia de género y de territorio lo que muestra es que las mujeres en América Latina estamos sujetas a una doble desigualdad, digamos. O sea, ya enfrentamos una desigualdad importante respecto de los hombres en materia de todas las variables que tienen que ver con, nosotros le llamamos autonomía económica, o sea, ingresos básicamente. Pero hay territorios donde eso es, además el territorio marca una desigualdad mayor. Entonces tenemos esta desigualdad de género sumada a la desigualdad territorial que pone a las mujeres en una situación particularmente compleja. A nosotros en el informe lo que más nos llama la atención es que esta doble desigualdad además muestra una diferencia muy importante entre un cada vez menor rezago, diría yo, o sea, diferencia entre hombres y mujeres en acceso a escolaridad, en formación, en capacitación, en capital humano, y sin embargo cuando uno mira lo que pasa en el paso siguiente, que es el acceso al empleo, eso se revierte y ahí la desigualdad es gigantesca. Vamos a ponerle formas o números a esa conversación, pero es importante destacar que este estudio se hace en América Latina y que se eligen como los mejores alumnos de cada curso, o sea, no se sacan las peores ciudades o los peores promedios de ciudades en términos de inequidad, sino que se buscan como buenos resultados nacionales para llevar a este contest internacional. Y acá nosotros teníamos a Concepción y a Chiloé, que en teoría son de lo mejor que tenemos. En ese estado, ¿cómo estamos?
A ver, el informe, efectivamente, como tú dices, en el fondo, bueno, primero hace un análisis de tendencia y después dice, tratemos de ver cómo se dan estas tendencias en casos específicos, de territorios concretos, en el fondo, porque ciudades, la lógica es más grande que la ciudad porque es la provincia de Concepción, o sea, no es solo la ciudad de Concepción, y en el caso de Chiloé es todo el archipiélago, digamos, no es solo una ciudad en particular. Exacto. Entonces, el criterio para la selección de estos territorios, como los de otros países de América Latina, donde miramos qué pasaba en profundidad, es efectivamente que estén sobre el promedio nacional en materia de acceso de las mujeres a oportunidades económicas. Y eso en concreto lo que miramos es participación laboral, o sea, son lugares donde hay más participación femenina que en el promedio país, y desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres. Y por lo tanto son lugares que tienen una brecha menor entre lo que ganan las mujeres y lo que ganan los hombres. Sigue siendo una brecha fuerte y grande, eso es en todo el país, pero está bajo el promedio país, digamos. Ahora, el sentido común nos diría que la brecha de Chiloé debiera ser mayor a la de Concepción. ¿Es así? Es un poco mayor a la de Concepción, pero así todo es más baja que el promedio país. ¿Y cómo uno podría explicarse que Chiloé es un buen caso cuando el territorio termina siendo una razón muy clave para definir las brechas? Chiloé, en teoría, no es parte del centro, digamos, no está integrada dentro de las prioridades del centro y, sin embargo, tiene buenos resultados. ¿Cómo uno se explica eso? A ver, bueno, hoy día además es particularmente crítico el tema de Chiloé, porque justo el informe lo lanzamos en un momento en que Chiloé está en toda la discusión pública, básicamente por ser un mal caso, digamos, en términos de soluciones de política pública. Entonces, llama mucho la atención esto de que aparezca como un caso positivo. Nosotros lo que miramos en particular, para, en el fondo, en términos del análisis de estos casos, son tres cosas: cómo se conjugan en los territorios, estos territorios, la estructura económica, o sea, las oportunidades, el tipo de empleo que ahí se genera, las actividades económicas que se desarrollan, las políticas públicas, la institucionalidad en general, pero particularmente las políticas públicas, y la capacidad de acción de las propias mujeres en los territorios, empoderamiento, organización social, etcétera. En los dos casos lo que tenemos son, que eso a mí me llama mucho la atención también en términos de resultados, son provincias o territorios donde hay un cambio importante en la matriz económica del territorio. Entonces, Concepción pasa de ser básicamente un lugar industrial a un sector de servicio, y las actividades de servicio crean mucho empleo para mujeres. Claro. Y Chiloé es un proceso que crea también mucho aumento en participación laboral por el cambio de una estructura más bien agraria tradicional a toda la irrupción de la industria de salmón, lo que no quiere decir, ojo, que sea un empleo de buena calidad. O sea, lo que dijimos es que están sobre el promedio país en términos de que generan ingresos, empleo, y por lo tanto ingresos, pero eso no necesariamente significa buen empleo. Claro, pero el hecho de que, podríamos decir entonces que el hecho de que uno acceda a un cierto tipo de trabajo, en este caso, o a un cierto tipo de ingresos, ya permite que las mujeres entren en ciertas otras discusiones, ciertos niveles de participación o mejores niveles de desarrollo. Efectivamente, por eso decía que una variable es esta de la estructura económica, digamos, y las oportunidades de ingreso y de empleo que generan, pero esto se traduce en un círculo relativamente virtuoso cuando va junto con una mirada de las políticas públicas distintas. En los dos casos tenemos actores públicos muy presentes en los territorios que lo que hacen en el fondo es traducir la oferta nacional a una dinámica más pertinente a los propios territorios. ¿Qué actores públicos son esos? A ver, aquí hay una presencia importante, bueno, de Prodemu, sin duda, del INDAP, en el caso de Chiloé, muy notoriamente, yo diría por ahí del CERNAM, en el fondo de instituciones, programas nacionales, pero que tienen buenos representantes, porque también tiene que ver con eso. Exacto, que tienen buenos representantes que miran el territorio y que se adaptan un poco a las dinámicas de ese territorio. Ya, y además de los actores públicos, porque eso es realmente una lotería, ¿existe alguna relación con el capital social? O sea, ¿cómo se mide, por ejemplo, el empoderamiento? Porque eso es algo que surge de muchos factores, ¿verdad?, que constituyen finalmente esta posibilidad de sentir que uno puede hacer algo, que uno puede cambiar algo. ¿Cómo se mide eso? A ver, nosotros, bueno, más que medir eso, lo que hicimos fue mirar los procesos que estaban en estos territorios que daban claramente cuenta de que había empoderamiento. O sea, más que empoderamiento, lo que uno ve en concreto es organización social. En el caso de Concepción, por ejemplo, hay mucha organización sindical liderada por mujeres, y que tienen un impacto importante sobre mejorar condiciones laborales en todo esto del auge del sector servicio, y también en mediar entre las políticas públicas más regulares, digamos, y lo que requiere o demanda el territorio. En Chiloé lo que hay es mucha organización originalmente tradicional, pre-Salmón, digamos, o sea, de la dinámica tradicional de organización de Chiloé, que se va reconvirtiendo, yo diría que en una defensa también de actividades económicas más tradicionales.
parte importante de la capacidad de incorporación de las mujeres en Chiloé al mercado del trabajo es que las mujeres chilotas habían trabajado siempre. En otras dinámicas laborales, en actividades más tradicionales, en artesanía, en agricultura, en pesca de pequeña escala, pero eran mujeres que habían estado históricamente incorporadas al mercado del trabajo. Entonces no es una irrupción de una industria que genera mano de obra donde nunca había habido oportunidades de empleo. Aquí había habido siempre trabajo. Y lo que hacen, en el fondo, lo que uno ve es mucha organización de mujeres en defensa de estas actividades más tradicionales, también vinculadas a la organización más sindical en el salmón, pero ahí hay mucha presencia masculina también, pero mucha organización de mujeres y por lo tanto mucho empoderamiento femenino en esta dinámica de rescatar actividades más tradicionales y por lo tanto de generar ingresos y comercio y exportación y etcétera, vinculadas a estas actividades más tradicionales. Ignacia, este estudio es de toda Latinoamérica y dentro de Latinoamérica nosotros somos más o menos buenos alumnos, ¿verdad? Pero nos estamos comparando, como comentábamos antes de la entrevista, con lo más o menos a malo, digamos. O sea, estamos en un promedio regular a malo en general en todos los índices, nunca entre los buenos alumnos en relación al mundo. Por eso quisiera entrar otro poco más en los resultados de Concepción y Chiloé, porque ¿qué de esto uno podría replicar en otros lados? Cuando uno mira las coyunturas que están viviendo otras regiones, los desafíos que tienen, hay cierta base que si no está es muy difícil de construir. O sea, lo digo porque acá igual había una preorganización antes del salmón en Chiloé y Concepción siempre ha sido un centro de mucha participación y donde la gente tiene mucho arraigo con el territorio también. ¿Cómo uno teje en esos territorios donde de verdad está todo muy desarticulado para poder generar este nivel de oportunidades para las mujeres? A ver, yo creo que por eso en el fondo la confluencia de estos tres factores, o sea, estructura económica, institucionalidad y actores, es crítica en términos de en el fondo, cómo efectivamente establecer una relación virtuosa entre estos tres factores. Y ahí, claro, efectivamente, generar organización donde no la hay es un trabajo difícil, pero la vinculación institucionalidad pública, procesos endógenos, sociedad civil, yo creo que es súper crítica en términos de la capacidad de contrarrestar eventualmente el peso, por ejemplo, de una actividad económica que llega de afuera, que arrasa en un territorio, no sé, cómo pasa en temas donde la minería, no solo, de repente llegada de gran comercio, de gran escala. Que fractura mucho el territorio. Claro, y fracturan mucho los territorios. Entonces ahí normalmente nuestras políticas públicas funcionan con una lógica de, en el fondo, atender y trabajar más bien con la ciudadanía, pero tienen un rol importante que jugar también respecto de qué pasa con esta estructura productiva y cómo establecen normativas, regulaciones a la empresa, al mercado, etcétera, para evitar parte de esa fractura. Entonces, ahora, la confluencia, o sea, las tres partes juntas, ninguna sola por sí misma, digamos, puede generar un círculo virtuoso. Ahora, esto supone una participación del Estado que no necesariamente es la tendencia que ha tenido Chile desde hace mucho tiempo, ¿verdad? El Estado ha ido disminuyendo, hoy día estamos en una discusión un poco distinta, pero sin demasiada convicción también. E incluso estamos en este proceso de traspaso de competencias y capacidades, ojalá un proceso de descentralización que eventualmente levantaría estos territorios. Entonces, nosotros acá siempre enfatizamos mucho la línea de lo civil. ¿Cuáles son las posibilidades que tienen los grupos civiles para articularse mejor y al menos construir bien ese pie, ¿verdad? El tercer pie. Sí. Por sí mismo es difícil. Yo creo que, bueno, en ese sentido el planteamiento que tú hacías sobre el traspaso de competencia, en la medida en que los territorios, digamos, ya no quiero decir gobiernos regionales, municipios, sino que directamente territorios, tengan más atribuciones y más capacidades autónomas de gestionar sus procesos de desarrollo, sin lugar a duda el impacto que tiene eso, no solo en el Estado, sino que en términos del empoderamiento de la sociedad civil, es enorme. Es más probable que haya mejores autoridades, que es algo que se requiere, digamos. Y no solo mejores autoridades, sino que haya, en el fondo, que la propia ciudadanía tenga más interés de vincularse en los procesos que ahí están ocurriendo, porque siente que tiene algo más que incidir que cuando las decisiones sobre la industria del salmón se toman en Santiago o en Valparaíso, en la Subsecretaría de Pesca. ¿Qué sentido puedo tener yo en Chiloé de poder incidir sobre esos procesos que ocurren a miles de kilómetros de distancia donde yo estoy? Distinto es si el gobierno regional en Puerto Montt, que también sigue siendo un poco lejos, pero digamos que ya es mi región, bueno, se involucra en la gestión de los procesos de desarrollo que ahí ocurren. Totalmente. Para variar, se nos acabó el tiempo, nos encantan todos estos temas, así que seguro nos vamos a ver otra vez este año aquí en Panorama 15. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Paloma. Como se habrá dado cuenta, uno empieza a pensar, a buscar, a hurgar y al final se da cuenta que justo lo
que falta es descentralización. Entonces, insistimos en el punto. Usted sabe que estamos haciendo estas cápsulas para que tenga distinciones y pueda pelear por estos derechos, para que se produzcan las transformaciones en los territorios, participe. La pataleta es clave hoy día en Chile para poder levantar una realidad diferente. Así que lo estimulamos a que lo haga participativamente, responsable, cuidando el territorio, pero es importante manifestarse de una forma distinta para tener un sistema diferente. Hasta aquí llegamos con Panorama 15, nos vemos otra vez en otro capítulo. VTR presentó Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Esta fue una presentación de VTR.